Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Se verá abierta la sesión. Adelante. Acta número 25-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 8 de junio del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la exigencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 1 de junio del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación de degradación del ambiente y ecocidio del Parque Nacional Canaima, por la desidia y anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática. Tercero, debate sobre la falta de acceso al agua potable y la mala calidad de la misma en diversos estados del país. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación de degradación del ambiente y ecocidio del Parque Nacional Canaima por la desidia y anuencia del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, quien aseguró que en el informe sobre el estado de conservación del parque elaborado por la dictadura omitirá que el territorio lo domina irregulares armados que han causado que el pueblo indígena Pemón sea desplazado y asesinado y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud de las minas. Este 12 de junio del año 2021 se cumplieron 59 años de la creación del Parque Nacional Canaima, 3 millones de hectáreas ubicadas en las nacientes del Caroní y la cuenca alta del río Cuyuní, dentro del Salto Ángel. Proponemos notificar nuevamente de manera formal a la ONU y a la UNESCO que el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un patrimonio en peligro. Estas acciones comprometerán aún más a los venezolanos a que unidos podamos salvar no solo a Venezuela, sino particularmente nuestro Canaima. Destacó que la Asamblea Nacional aprobó 5 acuerdos en contra de la minería en parques nacionales, lo cual constituye una actividad prohibida y considerada como delito en la legislación nacional. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Orlando Ávila, Mildred Carrero y Rommel Guzamana, quien cerró el debate. La presidencia sometió a votación de los diputados y las diputadas el proyecto de acuerdo en rechazo a la situación de degradación del ambiente y ecocidio del Parque Nacional Canaima, por la desidia y anuencia del régimen de Nicolás Maduro, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua en contra de los candidatos presidenciales y la oposición democrática. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Luis Florido, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que dé respuesta firme sobre la situación antidemocrática del régimen de Ortega. Los demócratas rechazamos este zarpazo contra la democracia y solicitamos a la Organización de Estados Americanos, como lo ha planteado Luis Almagro, que se active la Carta Democrática Interamericana y los países entiendan que no pueden seguir defendiendo dictaduras, sean de izquierda o de derecha. Tenemos que defender los valores de la democracia que prohíben que nos coloquemos del lado de los dictadores. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados William Dávila, Renzo Prieto, Ramón López y Olivia Lozano, quien cerró el debate.
La presidencia sometió a votación de los diputados y las diputadas el proyecto de acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la falta de acceso al agua potable y la mala calidad de la misma en diversos estados del país. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho, quien denunció una vez más la situación de falta de agua que viven los venezolanos y las precarias condiciones de insalubridad de la poca que llega por tuberías o por cisternas, que es de color marrón, con residuos fecales y mal oliente. Destacó que el agua potable no recibe el tratamiento adecuado para el consumo humano por la falta de plantas potabilizadoras. El abandono del régimen a las políticas públicas ha llevado al total deterioro del sistema hidrológico del país, así como el de todos los servicios públicos como la electricidad y el gas doméstico. Precisó que son más de 20 años en lo que poco o nada se ha invertido en crear nuevas fuentes de agua como represas, en adecuar las instalaciones de potabilización a los acueductos. Lamentablemente, el problema del servicio del agua potable en Venezuela sigue ganando terreno y se agudiza por el riesgo que tenemos los venezolanos ante la pandemia mundial del COVID-19. El agua, que es un derecho humano, y en el país dista mucho garantizar este derecho, entendiendo que el agua es un elemento esencial para hacer efectivas otras prerrogativas como la salud y la alimentación. Es visible la falta de inversión en este respecto. Para continuar con el debate, la presidencia concedió derecho de palabra a los diputados Gilmar Márquez de Yalitza Saray y Rafael Ramírez, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Tenemos un punto de información con respecto a la inconstitucional designación de India Alfonso como magistrada. Tiene la palabra la diputada Tamara Adrián. Adelante, diputada Adrián. Ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, integrantes de la comisión delegada, colegas, es pueblo de Venezuela. Pido este derecho de información, derecho de palabra para la información, porque ha aparecido en medios a través de Twitter una información altamente preocupante. ¿En qué consiste? Pues el 12 de junio del año 2020, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena por ponencia conjunta, sala constitucional por ponencia conjunta, nombró con prescindencia de cualquier tipo de procedimiento y de manera absolutamente inconsulta e inconstitucional al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral tomó supuestamente posesión y juramentación ante el propio Tribunal Supremo de Justicia y estaba integrado, entre otras personas, por Indira Mayra Alfonso Izaguirre, titular de la cédula de identidad 6978710, que además fue nombrada en esa misma sentencia como presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál sería la sorpresa que en la noticia que aparece ayer, aparece esta misma persona, como reintegrándose al Tribunal Supremo de Justicia en carácter de presidenta de la sala electoral, es decir, como ave de fénix, se reintegró al puesto que había dejado de tener. De acuerdo con la Constitución de la República
que tanto ha violado el régimen? Pues resulta que cuando alguien ejerce un cargo público y pasa a tener otro destino público, sea este nombramiento espurio o no, y lo ejerce, pues está renunciando al cargo inicial. Y no es que como ave de fénix, ahora lo ves, ahora no lo ves, antes eras, ya no lo eres y ahora vuelves a hacerlo sin solución de continuidad. Esto debe ser denunciado y esto debe ser del conocimiento internacional. Esta persona no puede ser considerada de forma alguna integrante del Tribunal Supremo, además de que sus nombramientos por ENDE también fue ilegítimo originalmente, porque se hizo en aquella avalancha que la Asamblea Nacional, que estaba feneciendo, prescindiendo también de todos los lapsos y todos los requisitos, nombró a supuestos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias por su atención y creo que este es un tema que debe ser hecho del conocimiento de la comunidad internacional. Muchísimas gracias, diputada Tamara. Adrián, tiene la palabra, le cedo la palabra al secretario para que nos dé la propuesta de orden del día. Adelante, secretario. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración al Día Mundial de los Refugiados y al apoyo internacional recibido por los venezolanos que han salido de nuestras fronteras huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre la ausencia de un plan de vacunación contra la COVID-19 en el país. Tercero, consideración del informe sobre obras inconclusas y abandonadas en los 3 estados visitados por los diputados miembros de la comisión delegada. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día por secretaría. El primer punto del orden del día sería la discusión del proyecto de acuerdo en conmemoración al Día Mundial de los Refugiados y al apoyo internacional recibido por los venezolanos que han salido de nuestras fronteras huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra para iniciar el debate, diputado Williams David. Muy buenos días, presidente y demás miembros de la comisión delegada. Hoy estamos presentando un proyecto de acuerdo en conmemoración por el Día Mundial del Refugiado, celebrado por las Naciones Unidas, para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se enaltece de esta forma la fuerza y el coraje de todas estas personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar, sus estudios, sus planes, sus trabajos, sus negocios, sus deportes, sus oficios, precisamente para escapar de la tragedia y de la persecución política también. Para nosotros es muy importante recordar siempre este día, porque este es un día que pone en evidencia la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. No es una cuestión ya de tratados, ni de acuerdo, esto es un problema ya humano. Las consecuencias, pues, de que estamos viviendo con la cantidad de venezolanos afuera, los radicalismos políticos que estamos viendo en algunos países que alimentan la angustia y el estrés de muchos venezolanos que, escapando precisamente de situaciones agobiantes propiciadas por la dictadura de Maduro, de repente se encuentran en situaciones igualmente agobiantes en los países de acogida.
no debemos olvidar que la migración venezolana es la más grande de América Latina y de las más grandes del mundo. Siria y Palestina, que pudiera compararse a la de Venezuela, son países precisamente que han vivido guerras de todo tipo. Y lo más grave que estamos viviendo es la consecuencia, el impacto social que la pandemia del coronavirus está teniendo en los centenares o en los millones de venezolanos que se encuentran afuera. Precisamente según ACNUR, 1 de cada 4 niños venezolanos han sido separados de sus padres. 2 de cada 3 se van a dormir hambrientos. Cerca del 60% se han precisamente retirado de las escuelas, ya no han vuelto más a las escuelas después de la pandemia. La violencia familiar, el acoso sexual, el abuso, están en alza. El 49% de los refugiados venezolanos han perdido su empleo. Pero el mundo no se ha olvidado precisamente de esta tragedia venezolana y por eso estamos luchando precisamente para que en Venezuela se dé un acuerdo para salvar a Venezuela y para que nuestros compatriotas regresen cuanto antes. Y para nosotros es muy importante precisamente esta solidaridad mundial, porque la semana pasada se realizó la Conferencia Internacional de Donantes, auspiciada por el gobierno de España, por el gobierno de Canadá. La primera se realizó el año pasado en España. Y en esta Conferencia Internacional de Donantes se incrementaron los compromisos en un 45% en relación a lo que se había logrado en España en el año 2020. Y esto es muy importante porque precisamente, y es bueno señalarlo aquí, esto está coordinado por las Naciones Unidas, por la Plataforma de Coordinación Internacional para Refugiados e Inmigrantes de la ONU. Es decir, que no es una actividad que va a ser administrada ni por la Asamblea Nacional ni por el gobierno interino de Juan Guaidó. Y esto es importante señalarlo porque siempre viene la maledicencia de nuestros adversarios que para tratar de desnaturalizar y descalificar la acción social internacional que hemos venido realizando, van a tratar de interpretar a como dé lugar y de inventar falsos positivos para tratar, una vez más digo aquí, de desnaturalizar el impacto social loable que ha venido realizando la Asamblea Nacional. Y precisamente estos recursos van a ser destinados a la educación, a la seguridad alimentaria, a la salud, a la emergencia o a la protección precisamente humanitaria, a la integración y a la protección infantil, a la violencia de género, a la trata de blancas y al contrabando, al refugio, a la higiene, a la ayuda múltiple que puede traducirse en efectivo, a servicios comunes. Es decir, se trata pues de una actividad social que la comunidad internacional, dentro de ese principio de la solidaridad humanitaria, se pone en práctica y que se ha visto, sobre todo se ha ido acentuando con el caso de la crisis venezolana. Es importante estar claros en esta situación. Por eso la exigencia que nosotros permanentemente hacemos para que los países de acogida traten a los migrantes nuestros como refugiados y de esta forma revitalizar la Convención de Cartagena de 1984 para darle alcance a ese principio de la no devolución, que ya es una exigencia que organismos internacionales como la OEA de manera sistemática han venido manifestando, pues de que al migrante venezolano se le dé precisamente la categoría de refugiado. Por otra parte, es también necesario señalar, colegas diputados, y no me canso de decirlo, porque nuestros migrantes no pierden ningún derecho humano. Y en el momento en que aquí venga un proceso de elecciones libres y limpias, el único requisito que tiene nuestro migrante y nuestro refugiado para poder votar es su cédula de identidad. Y no estarle inventando otro tipo de requisito precisamente para impedir que los venezolanos que se encuentran en el exterior ejerzan su derecho humano de elegir. Agradecemos a Canadá y a toda la comunidad internacional por este apoyo que nos ha brindado con esta conferencia internacional. Y agradecemos a todos los países que han desarrollado políticas públicas de solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos para regularizar su estada en esos países,
para que puedan tener derecho al empleo, a tener una cuenta bancaria, incluso a tener acceso al sistema de salud. Nosotros se los agradecemos de todo corazón porque sé que lo hacen con una gran sinceridad. Y el compromiso de nosotros sigue perenne. De allí que el acuerdo que estamos presentando es una reafirmación de nuestros valores y de nuestros compromisos. Precisamente cerca del bicentenario de la batalla de Carabobo, para nosotros sigue el compromiso indemne de luchar por la emancipación social, por luchar para rescatar nuestra libertad, por las leyes, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. Ese es el gran compromiso que sigue vigente y vamos a seguir luchando precisamente para que nuestros compatriotas regresen a Venezuela. Este dictador de Nicolás Maduro simplemente es un dictador del hambre y de la miseria. Tiene un régimen que es el régimen de la vergüenza, del barro, de la persecución, de la discriminación, de las cárceles llenas de presos políticos. Ustedes precisamente han desatado una diáspora justamente por el carácter inhumano y opresivo de esta dictadura. Hay un abismo entre la farsa que representa el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones secuestradas y la honda y gravísima tragedia nacional que vivimos todos los venezolanos. Ustedes, los de esta dictadura de Nicolás Maduro, están a miles de kilómetros de distancia del pueblo y de la opinión internacional. Por eso, colegas diputados, ahora es que tenemos que seguir luchando. Nuestros compatriotas van a regresar. No nos podemos rendir. Esta no es la hora de los vacilantes. Esta es la hora del compromiso. Y estoy seguro que en la medida en que nosotros tengamos fe, creamos en lo que nosotros tenemos y estamos desarrollando y tengamos disciplina, vamos a lograr el éxito. Vamos a lograr el único éxito que queremos, que es la felicidad de todo nuestro pueblo. Compañeros diputados, combatir hasta triunfar. Muchísimas gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra la diputada Gaby Arellano. Colegas parlamentarios, junta directiva, el día de hoy nos trae a la comisión delegada el tema de los refugiados. El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial de Refugiados. Y lamentablemente los venezolanos hoy somos titulares porque somos oficialmente la segunda crisis de refugiados del planeta. Todas las estimaciones establecen que en este 2021 superaremos la crisis de refugiados sirios. En Venezuela no ha existido una guerra, no ha existido una catástrofe natural, pero sí ha existido un modelo dictatorial esclavizante basado en el narcotráfico y en las mafias transnacionales que ha expulsado oficialmente, según la cifra de la ACNUR, más de 5.700.000. Pero ya hoy sabemos, quienes están fuera del territorio, que esa cifra se supera por creces, que estamos alrededor de 8 millones de venezolanos fuera del territorio. ¿Por qué las cifras oficiales son más conservadoras que la realidad? Porque la mayoría de los venezolanos no pasa por los puntos migratorios entre las fronteras de los países, porque es un lujo tener un pasaporte venezolano, porque nos han arrebatado el derecho a la identidad. Y esta crisis de refugiados, insisto, no ha sido ni por una guerra tradicional ni por una catástrofe, ha sido por un modelo político denominado chavismo, esa narcodictadura que hoy representa Nicolás Maduro y sus mafias. Eso que ha conducido a la crisis humanitaria compleja que lamentablemente arropa a Venezuela, la hambruna, que los más desprotegidos son las víctimas de estos procesos y es la razón por la cual una familia con sus hijos, una mujer embarazada, unos abuelos deciden atravesar el país de oriente a occidente para llegar a Colombia, llegar a La Guajira, llegar a Cúcuta o llegar a La Arauca. Es los enfrentamientos entre las mafias la razón de esa expulsión de millones y millones de hermanos venezolanos, que por persecución política, por miedo a que no te maten, como pasó en Apure entre el mes de abril y mayo, donde 6.000 venezolanos tuvieron que desplazarse en solo apenas unas horas al territorio de Arauca, en Colombia. Y que no solamente es con Colombia, el desplazamiento forzoso y la salida de miles de millones de hermanos constantemente. Ni la pandemia detuvo este desplazamiento y este éxodo que hoy lamentablemente es titular en el mundo. Sino que también hemos visto esas travesías que viven nuestras poblaciones indígenas o las travesías que llevan los venezolanos que salen por Brasil, o las tragedias de los naufragios en el Caribe venezolano o hacia Trinidad y Tobago,
han sido titulares de muerte, dolor, que es lo único que produce la usurpación de Nicolás Maduro hoy en Miraflores. Esa mafia que le entregó el territorio a el ELN, a la FARC, a estos grupos delictivos, que saquearon las riquezas petroleras, que han explotado nuestros subsuelos, nuestros minerales, nuestro arco minero para entregárselas a mafias de Medio Oriente, Rusia y China, que han acabado con todo el poder adquisitivo y el aparato productivo del país. Es por eso que hoy, en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, tenemos que primero agradecer a los hermanos, el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil, a los hermanos pueblos de Brasil y Colombia que han abierto las manos a miles de millones de venezolanos, a nuestros niños, a los más desvalidos. Gracias por no cerrar la puerta a los venezolanos. Pero también recordar que este éxodo no se va a detener a menos que haya libertad y haya un verdadero gobierno institucional y democrático en Miraflores. Mientras esté el usurpador, el éxodo, la crisis de refugiados va a aumentar, porque el usurpador tiene como objetivo que el venezolano no tenga identificación, que el venezolano tenga herramientas y que seamos sujetos con necesidad de protección internacional. Por eso que hoy, en esta fecha, seguimos elevando la voz por los miles de desplazados y recordándole al mundo que lo que representa Nicolás Maduro no solamente es una tragedia para los venezolanos, sino que también le genera inestabilidad, retroceso a todo el hemisferio en lo económico, en lo social y en lo político. Gracias a los pueblos hermanos, pero hay que seguir trabajando para detener la causa de este éxodo masivo, que es retornar la democracia a Venezuela, la libertad y la institucionalidad. Se cortó los últimos segundos de la intervención de la diputada Gaby Arellano. Veamos si podemos retomar, si no tiene la palabra el diputado Julio Montoya. Adelante. Señor presidente y colegas diputados, ser o no ser es la cuestión. Es la primera línea de un soliloquio de la obra famosa de William Shakespeare en Hamlet. Hoy, en momentos en que vamos a debatir y a apoyar un acuerdo a propósito del Día Internacional del Refugiado, rescato esta primera línea de Hamlet en cuanto al análisis de lo que hoy es el refugiado y sobre todo el venezolano. En 1951 se definió el refugio. Es toda persona que huye de una persecución política, religiosa, de una guerra, que no puede tener protección interna, que huye del hambre y de la miseria. ¿Podría los venezolanos entrar en esta definición? ¿Podrían los venezolanos estar aquí cuando en Venezuela hay más de 100 municipios controlados por las mafias? Ya sea en el sur, las mafias del oro, las mafias del diamante, o en el occidente, en la frontera con Colombia, la guerrilla, el narcotráfico, o aquí mismo en la Caracas, la Sultana, cómo hay control de municipios y parroquias de las mafias, en los llanos, etcétera. El Estado venezolano perdió gobernabilidad sobre espacios donde hoy la vida no vale nada. Habrá una hambruna en Venezuela, habrá persecución en Venezuela, habrá falta de oportunidades en Venezuela. Es obvio que la respuesta es sí. Por lo tanto, no existe posibilidad de algunos interesados, incluso de amigos de la dictadura, el pretender calificar la migración venezolana solo como desplazamiento interno o migración económica. Sin duda alguna, huyen de la violencia, de la persecución y del hambre. Debemos agradecer infinitamente a gobiernos como de Colombia, de Estados Unidos, de República Dominicana, hoy el nuevo gobierno de Ecuador, entre otros, que hoy discuten y tratan de ayudar a esta tragedia que vive más de 6 millones de venezolanos. Ojo, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, hay cerca de 60 millones de refugiados en el mundo, pues de esos el 10% son nuestros compatriotas. Y es este el tema fundamental en discutir este tipo de acuerdos.
donde definitivamente se intenta discutir sobre las consecuencias y no sobre la causa. Y por eso vuelvo a Hamlet. Ser o no ser. Definitivamente, el tema de los refugiados venezolanos no se resolverá hasta tanto no resolvamos el problema fundamental, que es quién lo genera. Lo genera una dictadura corrupta, altamente violenta, ineficiente y por supuesto mafiosa. Hoy, cuando el mundo hace un llamado de atención a los refugiados, es inevitable que hay que hablar de la movilización humana más grande del continente latinoamericano en los últimos 100 años. Los venezolanos solo salíamos de nuestra tierra, y así lo recoge la historia, a dirigir ejércitos libertadores de otras naciones. Hoy nos toca ser presas de la extorsión, ser presa del trata de personas, ser presas de la xenofobia, desde Ipial en la frontera con Colombia y Ecuador, desde Curicó, desde Serena, desde Quito, desde cualquier punto de los pueblos latinoamericanos que hoy nos reciben en medio de estas dificultades, en todas ellas, por la falta de resolver el tema central de la calificación de nuestra migración, evidentemente tenemos grandes problemas. Desde la fracción de Primero Justicia hacemos un llamado a esta delegada y Asamblea Nacional a seguir al lado de nuestra gente que la está viendo muy mal. Y por supuesto a apoyar esta resolución de acuerdo, de agradecimiento a aquellas iniciativas que hoy varios países hermanos están haciendo, pero que contrasta con lo que recibimos de otros países latinoamericanos como Trinidad, como Perú, como otros sitios donde ha sido tan difícil para nuestra gente. Dios bendiga a los millones de venezolanos que hoy transitan en el mundo, en este desierto, como lo hizo el pueblo de Israel. Dios los bendiga, y de seguro que nuestra lucha es porque vuelvan y por tener una patria libre. Muchas gracias, diputado Montoya. Tiene la palabra para continuar este debate el diputado Luis Florido. Adelante, diputado. Señor presidente legítimo de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Guaidó Márquez, señores miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. El pasado domingo se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados, que se inspira en lo que fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51 y que las Naciones Unidas a partir del año 2001 lo nombró como el Día Mundial de los Refugiados. Y yo creo que hace 20 años, si hubiésemos pensado que en Venezuela iba a tener refugiados, nadie lo hubiese creído. Un país próspero, con un Producto Interno Bruto que superaba los 350.000 millones de dólares y que hoy lamentablemente se ha suprimido casi la totalidad del Producto Interno Bruto venezolano por un régimen que conculcó la democracia y los derechos de los ciudadanos. Y por supuesto, conmemorar ese día trae dos sentimientos. El primero de ellos, el agradecimiento para con los países que han recibido a nuestros hermanos, con desprendimiento, con afecto, con mucho apoyo. Y el otro sentimiento es de profunda indignación y rabia, que no es posible que un país con tantas riquezas, con tanto potencial, con tanto recurso humano de calidad, esté viviendo esta situación tan grave, con salarios que están por debajo de los $2, con derechos suprimidos casi en su totalidad, con persecución política, con derechos económicos absolutamente conculcados, con servicios públicos inexistentes, sin gasolina, sin gas, sin gasoil, sin agua, con electricidad deficiente, sin gas. Es muy grave lo que vive el pueblo venezolano. Y por eso un día como
el Día de los Refugiados solo nos hace recordar que la democracia es la que trae respuestas para el crecimiento económico de cualquier país en crisis, que solo la democracia es la que puede recuperar un país como el nuestro, y que esos hermanos venezolanos que están en distintos lugares del mundo por necesidad para llevar remesas a sus hermanos, a sus familiares, pues sencillamente el lugar que tienen para su futuro tiene que ser nuestro país. Y para ello es absolutamente obligatorio que volvamos a la democracia. Y solo volvemos a la democracia con lo que se ha venido planteando, el acuerdo de salvación nacional que permita que nuestro país vuelva a tenerla y que nosotros disfrutemos de lo que puede ser el resurgir de Venezuela como el ave fénix a través de desarrollo económico, del fomento de la educación, de escuelas, de construcción en todos los estados de nuestro país. Y por ello es importantísimo que los venezolanos no olvidemos que tenemos 5.7 millones de nuestros hermanos fuera, muchos de ellos en condiciones muy precarias, y que estimulamos a aquellos países que están haciendo estatutos para darle estabilidad a los venezolanos, para regularizar su presencia en sus países. Eso lo agradecemos profundamente. Pero también le pedimos y le exigimos a la comunidad internacional que no deje sola a Venezuela, que recordemos que solo para que esa situación cambie y que los venezolanos vuelvan a su país, aquí tiene que volver la democracia y que el voto tiene que volver a ser una herramienta, un arma que nos permita recobrarla. Y por eso el llamado que hacemos a la comunidad internacional, que los refugiados de Venezuela no fueron productos de una guerra, que lo que ha sido es un tipo de guerra distinta, que es la de un régimen contra su pueblo, que lo ha llevado a tener salarios de menores de $2, sin servicios públicos, sin derechos, que ha suprimido además la posibilidad de tener oportunidades en su país para soñar con un futuro mejor. Es por eso que el Día de los Refugiados tiene que ser para nosotros un sinónimo de que nuestra lucha tiene que continuar y que tiene que fortalecerse para que recuperemos la posibilidad de que ellos vuelvan a nuestro país. Y en el caso de mi estado, el estado Lara, tenemos amigos, familiares, hermanos, primos, tíos, que se han ido y que lamentablemente en este momento muchos de ellos se encuentran en situación precaria. Así como los venezolanos hoy viven la peor de sus circunstancias, reiteramos, por este régimen que le ha quitado los derechos. No olvidemos que nuestra lucha es para recuperar los derechos de todos. Y el primer derecho que tenemos que recuperar es el voto para que la democracia vuelva a florecer en Venezuela, vuelva el desarrollo económico y volvamos a tener nuestros hermanos en su país, que es donde deben estar. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Luis Florido. Para concluir este debate, el diputado Marco Aurelio Quiñones. Adelante, diputado. Señor presidente, colegas parlamentarios, este es un tema sumamente sensible cuando se habla en medio de la situación de un país que ha tenido que ver a más de 6 millones de sus ciudadanos huir de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, desplazados producto de una emergencia humanitaria compleja que ha aniquilado las posibilidades mínimas de que millones de venezolanos puedan seguir viviendo en nuestra Venezuela. Y disgregados y dispersados en el mundo entero, con una maleta a cuesta donde están sus sueños, donde están sus esperanzas y con las lágrimas en los ojos de la familia que dejan en Venezuela, millones de ciudadanos nuestros han tenido que llegar a distintos países en esta condición. Hablar de los refugiados en el mundo y no tocar el tema de Venezuela sería obviar la realidad de un país que le ha tocado atravesar fronteras con el Cristo en la mano buscando una solución a la situación que les ha tocado vivir, producto de la situación que ha desencadenado en nuestro país el régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Es por eso, señor presidente,
que nosotros queremos desde esta tribuna que es el Parlamento Nacional. Y así lo hemos planteado en las distintas reuniones que hemos tenido con embajadores, aliados con instituciones, aliados con organizaciones en el mundo entero, desde la Comisión de Justicia y Paz y puntualmente desde la Comisión de Exiliados, desde la Subcomisión de Exiliados, hemos planteado la necesidad de que los venezolanos sean recibidos como refugiados, sean atendidos como refugiados, porque son nada menos y nada más que ciudadanos que están huyendo, desplazados producto de lo que ha significado esta terrible situación generada por Nicolás Maduro y los secuaces que lo acompañan en el secuestro del poder en Venezuela. Señor presidente, colegas parlamentarios, es motivo, es tema urgente en el mundo la situación de los refugiados venezolanos. Y nosotros agradecemos sin duda a las organizaciones que a nivel mundial y a los gobiernos aliados que han tendido su mano para que los ciudadanos venezolanos tengan un apoyo, tengan un sustento, tengan una mano extendida que los reciba y que les permita, por ejemplo, recibir los primeros auxilios una vez que cruzan nuestra frontera. Pero insistimos en que no solo es un tema de la ayuda que se ha prestado, que se ha brindado, que nosotros la reconocemos y la agradecemos. Y necesitamos que sea mucho mayor porque lamentablemente por nuestras fronteras no dejan de salir ciudadanos huyendo de la situación en el país. Pero además hacemos un llamado al mundo entero, a la sociedad democrática internacional, para que fortalezcamos los esfuerzos, para que insistamos en lograr que en Venezuela se produzca una solución política, que es lo que definitivamente va a poner fin a esa situación que ha llevado a más de 6 millones de venezolanos fuera de nuestra frontera, y solamente lo podemos lograr, señor presidente, colegas parlamentarios, a través de un acuerdo de salvación nacional que restaure la democracia en Venezuela, que abra las puertas a la libertad en Venezuela y que ponga fin con el concurso de la sociedad democrática internacional como aliada a la emergencia humanitaria compleja, que hoy más que nunca está en las puertas de ser una catástrofe humanitaria compleja que lamentablemente Nicolás Maduro ha generado en nuestro país y que solo a través del Acuerdo de Salvación Nacional podremos ponerle fin. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Quiñones. Por favor, secretario de lectura, la propuesta del proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración al Día Mundial de los Refugiados y al apoyo internacional recibido por los venezolanos que han salido de nuestras fronteras huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Considerando que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decretó a partir del año 2001 todos los 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en conmemoración con las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Considerando que el Día Mundial del Refugiado no es más que una ocasión para fomentar la empatía entre países hermanos hacia los refugiados y desplazados, tomando en consideración las difíciles circunstancias en las que se encuentran muchos de los ciudadanos del mundo. Considerando que el pasado 17 de junio del 2021 se llevó a cabo la conferencia especial de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en Canadá, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, colíderes de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. Considerando que en dicha conferencia especial se recaudaron 1.500 millones de dólares en subvenciones y préstamos en colaboración con los migrantes venezolanos que huyen del régimen criminal a través de la frontera venezolana, así como en colaboración con las naciones de acogida de los venezolanos fuera y dentro del país. Considerando que el dinero recolectado será canalizado por la ONU a través de la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados y Migrantes y el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes sin injerencia del gobierno interino. Considerando que en comparación con la conferencia especial del año 2020, esta resultó en promesa de contribuciones por valor de 2.079 millones de dólares, incluidas donaciones no remunerables por un valor de
$453 millones. Considerando que Venezuela lleva muchos años sumida en una crisis económica, social y política, lo que debido en una emergencia humanitaria compleja que azota a los venezolanos producto de la inacción de un régimen criminal que solo busca perpetuarse en el poder. Considerando que las difíciles circunstancias en cuanto a la calidad de vida, seguridad, alimentación, salario digno, educación, ha obligado a los venezolanos a emprender otro rumbo en la búsqueda de mejores condiciones que permita a la familia venezolana surgir a pesar de los contratiempos que conlleva el ser un migrante. Acuerda, primero, reconocer la solidaridad y la regularización de los venezolanos de los países de acogida y exhortar al resto de los países a emitir medidas en favor de los venezolanos como el estatus de protección que se ha alcanzado en países como Colombia y los Estados Unidos. Segundo, agradecer profundamente la colaboración de la comunidad internacional y del gobierno de Canadá por el esfuerzo conjunto y la solidaridad de todos los países que colaboran en pro de los venezolanos. Tercero, exigir a los países de acogida que permitan a los venezolanos participar en los procesos de sufragio en elecciones venezolanas sin que se les exija otro requisito que no sea la cédula de identidad. Cuarto, sumar esfuerzos conjuntos que permitan a los venezolanos vacunarse en los países en los que tienen acogida. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo al 22 días del mes de junio del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guaripas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berribeitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que están de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Mundial de los Refugiados y al apoyo internacional recibido por los venezolanos que han salido de nuestras fronteras huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Y por favor, remitir además a las instancias correspondientes. Secretario, por favor, lectura del siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día es debate sobre la ausencia de un plan de vacunación contra la COVID-19 en el país. Es todo, ciudadano presidente. Debate la diputada Mildred Carrero. Muy buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados, ciudadanos del Estado Mérida, quien representa, medios de comunicación presentes. Como garantes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, invocando los artículos 3 y 5 en el ejercicio de la soberanía popular, considerando que todas las personas y todos los órganos públicos están sujetos a dicha Constitución. El Estado tiene como fines esenciales, entre otros, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, entendiendo asimismo que el Estado venezolano está obligado a garantizar a todas las personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, al gozo y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Dado que la salud es un derecho social fundamental, como lo pauta la Constitución en su artículo 83. Y en vista de que la humanidad está azotada por la COVID-19, que Venezuela es parte de esa humanidad y que ya está en el resto del mundo vacunando masivamente, y en Venezuela tiene uno de los ritmos de inmunización más lentos del mundo. Por ello, desde el Estado Mérida exigimos, primero, transparencia en la información en cuanto al proceso de vacunación. Segundo, exigimos respuesta inmediata e efectiva al proceso de vacunación, que se incluya el personal médico verdaderamente calificado para el manejo de la inmunización en el programa de vacunación.
Rechazamos el mecanismo de control político y social que está implementando el régimen de Nicolás Maduro para acceder a la vacunación, por cuanto están inscritos en el carnet de la patria. En los municipios del Páramo, del circuito que yo represento, como el municipio Miranda, Rangel, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, el proceso es muy lento. No llega ni a las 200 vacunas en su primera dosis. Denunciamos que la mayoría del personal médico de los ambulatorios rurales y de los hospitales tipo 1 no han sido vacunados todavía. Aunado a ello, estos centros médicos no cuentan con los insumos necesarios de bioseguridad. En el caso de Timote, del municipio Miranda, del estado Mérida, que está delicada la situación allí, no ha llegado ni siquiera a un 50% de vacuna en su población. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Mildred Carrero. Tiene la palabra el diputado Ángel Álvarez. Ciudadano presidente, miembros de la delegada, medios de comunicación, ciudadanos de Venezuela. El feroz ataque del COVID ha llenado de dolor al mundo y encuentra en nuestro peor momento el país. Un sistema de salud precario, servicios públicos colapsados y un caos en todos los niveles. Causa vergüenza y se paga con vida estar en el último lugar en el proceso de vacunación de la región. El proceso de vacunación, lo hemos dicho de manera reiterada, no puede ser utilizado como herramienta electoral discriminatoria. Se deben cumplir los protocolos internacionales de vacunación. El país reclama celeridad, responsabilidad, seriedad y sensatez en algo tan sagrado como es la vida y la salud de cada uno de nosotros. Es una necesidad vincular a las federaciones de gremios profesionales, a nuestros médicos, enfermeros, fundaciones, a la iglesia. Así lo hemos exigido en cada rincón de nuestro país. Ni siquiera la mesa de vida fue convocada a la Academia de la Medicina, institución que cuenta con más de 100 años de experiencia y que sería de gran ayuda científica y estadística. Debemos convocar a todos los sectores nacionales e internacionales. Urge facilitar la entrada de las vacunas. Se trata de la vida y la salud de cada uno de los venezolanos, de derechos sagrados. Tenemos que ser puentes y no barreras. No existe nada más importante para nuestra gente en estos momentos que comer y vacunarse. Este proceso ha sido atropellado, ha sido lento, ha sido traumático. Atrás quedó la Venezuela de Racetti, de nuestro beato José Gregorio Hernández, donde el elemento científico, la responsabilidad y la grandeza estaban siempre presentes en situaciones similares. Resulta imperdonable que luego de ser uno de los países con mayores ingresos, nuestra gente diariamente muera por no tener un sistema de salud moderno, por los altos niveles de nutrición, por el alto costo de los medicamentos, entre muchas otras adversidades. Nuestro reconocimiento, admiración y apoyo a todo el personal de la salud de Venezuela. Muchos han dado la vida por todos los ciudadanos. El llamado a los ciudadanos a seguir luchando por sus derechos y tomar responsabilidad y conciencia en esta pandemia. Esta pandemia no es un juego. El llamado a la unión nacional para acelerar el proceso de vacunación. Hablando y haciendo caso a nuestro estado Carabobo, se requieren diariamente 18.000 vacunas para poder llegar a finales de año a un 70% de población vacunada. Todos los ciudadanos de Carabobo y de Venezuela tenemos el derecho a saber cuántos vacunados y qué se prevén a los próximos días. Sin duda alguna, urgen más centros de vacunación y más vacunas. Venezolanos, estamos a pocas horas de conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo, fecha histórica que nos debe comprometer a no desmayar en nuestros anhelos de libertad. Sigamos juntos adelante hasta conquistarlos y entendamos que la gran campaña nacional en estos momentos es por la vida y la salud de cada uno de nosotros. Dios bendiga a Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Álvarez. Tiene la palabra la diputada Dinora Figueroa. Señor presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, diputados, miembros de la Comisión Delegada, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Este Parlamento de la Asamblea Nacional Legítima sistemáticamente ha discutido el grave problema de pandemia y su impacto en Venezuela como prioridad de salud pública en el país.
A propósito de las reiteradas denuncias de los sectores académicos, profesionales, prestadores de servicios de salud, quienes han manifestado que no existe un plan de vacunación público, masivo y organizado que permita conocer en el tiempo la posibilidad de una inmunización de rebaño en Venezuela. El miércoles pasado, la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual presido, unido a mis compañeros diputados Joaquín Aguilar, el diputado Luis Lipa, la diputada Marianela Fernández, recibimos a la Academia Nacional de la Medicina en la persona de su secretario, doctor Uniades Urbina, y a la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Goldwasser, presidenta, y así como también a María Eugenia Griller, individuo de número de la AFIMAN. También recibimos al doctor Rafael Rangel Aldao, médico y científico, asesora de honor por años de esta comisión, así como al director del CENDE, el director doctor Carlos Walters. Todas estas autoridades consideraron que en efecto no existe un plan de vacunación masivo en el país. Mireya Goldwasser manifestaba que es responsabilidad del Estado tener una organización nacional dedicada al problema de la vacunación. Mientras esto no suceda, no se verá el progreso. Por lo tanto, es necesario que haya una comisión construida por expertos en el área para lograr una vacunación masiva, afirmaba Mireya. Y manifestó también que para vacunar a 15 millones de personas se necesitan 30 millones de vacunas. Esto implica que mensualmente se necesitan 5 millones de vacunas y diariamente se debe vacunar a 160.000 personas. Esto en Venezuela no está ocurriendo, evidentemente. María Eugenia intervino diciendo que Venezuela tiene el peor escenario epidemiológico respecto a la epidemia y para lograr salir de esta situación se requiere inmunizar al 70% de la población, cálculo que proviene de las características de transmisión específica de este virus. Señaló que la vacunación en Venezuela es muy incipiente y a su juicio no es una vacunación efectiva porque es al menos 1% de la población, una tasa muy baja para la región. En consecuencia es una vacunación muy deficiente. Mientras el doctor Uniades Urbina de la Academia de la Medicina aseguró que en Venezuela no se puede hablar de una vacunación masiva y denunció que no hay una reunión de la mesa técnica que se creó con el objetivo y con la voluntad política que tuvimos desde la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó de generar unas acciones para activar el mecanismo COVA y garantizar la vacunación e inmunización del 20% de la población. Eso ya se hubiera hecho con mucho tiempo. Finalmente, Rafael Aldao manifestó que sin la unidad nacional, incorporando al sector privado, a los sectores sociales, a las academias, a las universidades, al recurso médico, al recurso de salud, no podamos salir de este problema grave de salud pública como es el COVID-19. Si bien es cierto que se ha hecho público que en algunos sitios de vacunación en el país también debemos denunciar que existen suspensiones de vacunación y sobre engaños se les dice a la población que se tienen que devolver después de haber hecho grandes colas para ser vacunados. Esto, por ejemplo, sucedió en el Hotel Alba Caracas el domingo pasado. Algunos los mandaron a su casa diciendo que era por el Día del Padre. Esos son los de una de las dosis. Y los que tenían la dosis para la vacuna china, sí se les dijo que esperaran. Esto es una situación de desinformación, de desorganización que no permite generar un control y una información a un sector tan importante como es el sector médico, que debe estar al tanto
de la información epidemiológica sobre la base del control semanal que se tiene sobre esta epidemia. Pero a toda esta situación se agudiza cuando vemos a diferentes diputados como el diputado Luis Lipa, la diputada María Beatriz Fernández, al diputado Joaquín Aguilar, a la diputada Nora Bracho, a los diferentes diputados de todas las regiones denunciando la falta de medicamentos, la falta de oxígeno, lo costosos que son estos tratamientos para que una persona de escasos recursos pueda enfrentar el problema de esta enfermedad y sanar a su familia. Colegas diputados, la magnitud de la grave crisis venezolana en materia de salud ha generado muerte y desolación. No queda otra que insistir en las instancias internacionales para que actúen con lo que se debe obligar a la rectificación y a la responsabilidad del régimen. Finalmente, quiero insistir para la historia que esta Asamblea Nacional generó todas las acciones pertinentes a la activación del mecanismo COVAX. La semana pasada murió el educador Gustavo Padrón. Días después, lamentablemente, murió su señora esposa, ambos por COVID. El sector de la educación luchó insistentemente para ser considerado como sector de prioridad para tener en ese caso la inmunización y poder dar clase. Señores diputados, el régimen prefirió vacunar e inmunizar a los diputados de la írrita Asamblea Nacional y de los alcaldes del PSV. Esto quiere decir que ellos privó en este sentido su criterio político, que el criterio de valorar la prioridad a personas mayores, a personas con enfermedades crónicas, a personas vulnerables y a sectores gremiales que están vinculados con el sector salud. En ese sentido, esta Asamblea Nacional legítima seguirá luchando por el pueblo, seguirá levantando la voz para que podamos ejercer todas las acciones pertinentes a que finalmente se combata la pandemia del COVID-19, que en otros países ya están quitando algunas limitaciones como son los tapabocas, y en Venezuela solo incipientemente se está iniciando con el proceso de vacunación. Que entren las vacunas ya, que haya un plan de vacunación masivo y que Venezuela pueda unir a todos los sectores a través de lo que es las acciones que hemos hecho desde la Asamblea Nacional para crear un gran frente contra la pandemia del COVID-19. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Ainhoa Figueras. Para concluir el debate, la palabra del diputado Freddy Castellanos. Buenos días, Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, comisión delegada, colegas diputados. Hoy, cuando Venezuela entra en la tercera ola de la pandemia del COVID-19, encuentra un país sumergido en una crisis humanitaria compleja que cada día avanza más, en un 70% de inseguridad alimentaria a toda la población producto de la destrucción del aparato productivo nacional, donde ya tenemos más de 480 trabajadores de la salud fallecidos, entre médicos, enfermeras, personal obrero y personal de salud, donde tenemos ya 180.600 nuevos casos de COVID-19 y 1.900 muertes confirmadas. Cifras oficiales del régimen que sabemos que son mentiras, que no reflejan la realidad de lo que está pasando en el país, porque sabemos de compañeros, familiares, vecinos que han muerto y no son reflejados en esta cifra. Por eso nosotros tenemos que exigir un plan nacional de vacunación organizado y sin discriminación. Nuestra lucha tiene que ser para lograr que haya más puestos de vacunación en todos los estados del país y que no se pida el carnet de la patria para que las personas puedan accesar a la vacuna. No puede ser un problema político, tiene que ser un problema de humanidad, tiene que ser un problema de resolver el problema para todos.
Hay que articular los esfuerzos entre todos los actores de la sociedad para confrontar los problemas básicos que tiene el área de salud, que es el más afectado. Necesitamos planes de vacunación para todo ese sector, insumos de bioseguridad, equipamientos para esos hospitales, para esos centros de salud que atienden a personas con el COVID-19. Nosotros debemos estar totalmente en movilización, debemos activar a la sociedad civil, a las fuerzas democráticas en todo el país, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, donde hemos aprobado recursos en esta Asamblea Nacional Legítima, con el programa COVAX, para ayudar a paliar un poco la situación que tienen los venezolanos en este momento con respecto a la vacunación que exigimos para todos. Hoy tiene que ser esta la exigencia de esta Asamblea Nacional, un plan de vacunación organizado para todos los venezolanos, sin distingos políticos, porque la nación es una sola. Somos 30 millones de habitantes que exigimos hoy que Venezuela pueda tener acceso a vacunación para todos los actores de la sociedad. Por eso le pido a esta Asamblea Nacional Legítima acompañar en la calle al sector salud, a los sectores productivos del país, en el pedimento de buscar vacunas para todos los venezolanos. Esa tiene que ser nuestra meta. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Castellanos. El último orador en este punto. Si bueno, secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el tercer punto del orden del día es el siguiente. Tercero, consideración del informe sobre obras inconclusas y abandonadas en los 13 estados visitados por los diputados miembros de la comisión delegada. Ya este informe fue distribuido a las distintas fracciones para ser enviado a cada uno de los diputados. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadano presidente Juan Guaidó, presidente interino de la República y presidente de la Asamblea Nacional. La Comisión de Contraloría, la cual presido, decidió traer a la plenaria de esta prestigiosa institución y legítima institución el resultado de la gira que ha realizado la comisión delegada en 3 estados, sorteando toda clase de dificultades para poner en conocimiento, y aunque seguramente lo sabrán, lo habrán visto, pero nuestra memoria es frágil y se nos olvida lo que está ocurriendo en Venezuela y que nos ha convertido en una república de escombro, en una república arruinada como consecuencia de quienes están al frente en estas últimas 2 décadas de la república, que habiendo tenido la responsabilidad de cuidar la infraestructura y de ejecutar dinero presupuestado para hacer nueva estructura, sin embargo, no las hicieron. Esto ha desgraciado la vida de todos nosotros y por eso hoy tenemos unas condiciones infrahumanas de vida y por esto alguien tiene que responder. Sobre todo lo que no se sacan de la boca al Libertador. A cada obra anunciada le ponían obra bolivariana para tal cosa o para tal misión. Por cierto, con esto haciéndole una afrenta al nombre del Libertador, que es usado para todo, como él mismo lo decía, no tiene la culpa de que su nombre sea usado por sátrapas y por gente que le miente a la fe pública, que le miente al país. Bueno, en esta materia, el gasto, nada más que en un muestreo de obras inconclusas o arruinadas en el país, el monto está por los 35 millardos de dólares. Quizás ellos dirán que eso es poco, porque por supuesto, ahora como tienen sus cuentas personales buchonas, desbordadas en recursos que guardan en paraísos fiscales y de 1000 maneras,
Pues bien, para la gente que necesita vacuna, que necesita comer, que necesita calidad de vida, gas comunal, agua que les llegue, sí es importante todo esto que estamos señalando. Como muestra muy rápida, ciudadano presidente, con colegas parlamentarios, voy a mencionar exclusivamente en el caso de Carabobo, por donde iniciamos nuestra gira, el metro de Carabobo. Allí está, paralizado, pese a que dijeron desde el 2006 que lo iban a reanudar y a terminar. En el caso de Vargas, el teleférico de Macuto, anunciado como 3 veces su fecha de conclusión y no ha sido posible que ellos lo logren. En el caso de Monaga, duele la destrucción de la infraestructura de esa prestigiosa universidad que es la UDO, afectando el futuro de los jóvenes que allí se preparan para salir en cualquiera de las escuelas que allí se dictan cátedras sobre distintas especialidades. En el caso de Anzoátegui, proyectos anunciados y no concluidos, el proyecto de gas de Anaco, para terminarlo en el 2016, no lo hicieron, teniendo recursos disponibles. Y en el Cantaura, municipio Fraite, bueno, desmantelaron PDVSA y lo convirtieron en chatarra, como ha ocurrido con todas las instalaciones de PDVSA, para venderlos como material estratégico a $160 el kilo. Bueno, ¿quién está detrás de ese negocio? También hay que investigar este asunto. En Falcón dejaron de construir ya hace 3 años el distribuidor Santa Elena, también con dinero presupuestado, aunque ya pues desaparecieron hasta las vallas para que no se vea la empresa contratada y el dinero de cuál debe disponer. Aquí vino el debate sobre Cabimas. Allí también es desidia, abandono, contaminado el lago de Maracaibo, ecocidio, porque el derrame de petróleo es público y notorio, y la fuga de gas que afecta la vida de los habitantes de esta zona y la costa oriental del lago. En Miranda, el oncológico de Guarena, el metro Guarenas-Guatire, donde aparece el nombre de la empresa Odebrecht y también de este ideólogo Altruide, que fue presidente del metro, hoy desaparecido del mapa. Otro realero allí perdido y las obras paralizadas. En Yaracuy, gente engañada con proyectos de vivienda. En caso Veroe, para citar un solo caso, pues el dinero no llegó y no hay quien responda. En Lara, la obra Yacambú, más de $6.000 millones de dólares, enriquecido casi todos los que pasaron por la gerencia de esta empresa, y no le llega agua ni a Quibor ni a Iribarren. ¿Cuál era el propósito de esta espectacular empresa? Visitamos la UNECPO, pero así están todas las universidades en proceso de desmantelamiento. En Guárico, en Valle de la Pascua, el centro urológico y de nefrología, anunciado como una obra espectacular para Latinoamérica, un rialero, más de $7 millardos, y allí está una estructura que están siendo igualmente desmanteladas. No se terminó esa obra. En Aragua traímos acá debate el caso de Matarredonda y La Punta, afectada por aguas del lago de Valencia y por el río Madre Vieja, pero allí se perdieron un dineral que se le metió a partir de 2001, que era para reubicar a esta gente o para indemnizarla. En Cojedes, una fábrica de cosechadora, 400 millardos, y ahí está un galpón con un par de vigilantes cuidando nada. E igualmente el metro Tinaco-Anaco, en medio de la maleza, unos rieles, y la obra nunca se construyó. En Portuguesa, una redoma que está ya para tomar la vida hacia Guanare, 3 años, lo construyen, la destruyen, acabaron con una redoma que ya estaba en buenas condiciones y más de $1 millón ya sin que esa obra se haya construido, e igualmente la represa Dos Bocas, con dinero presupuestado, ejecutado en parte, paralizada, agua que era para Portuguesa y para el Estado Lara. De manera tal que es una verdadera tragedia la que estamos viviendo como consecuencia de gente que nunca debió llegar a administrar un bolívar,
por corruptos, por ineficientes. Pero bueno, nos tocó esta desgracia y ahora hay que procurar que se establezcan las sanciones del caso. Yo recuerdo en este momento la doctrina bolivariana que señalaba que quien se robara de 10 pesos para arriba merecía la pena capital. Bolívar en 1824 desde Lima. Bueno, estos bolivarianos deberían tener temor a esa doctrina. Por eso ni siquiera la mencionan. Sabe lo que significaría. Casi ninguno estaría vivo de tener vigencia ese decreto hoy en Venezuela. Pero nosotros vamos a seguir construyendo este expediente. Lo llevaremos a instancias competentes, incluso internacionales, para que no se escapen los responsables de quienes nos han desgraciado la vida a la mayoría de los venezolanos. La comisión delegada y la comisión de Contraloría seguiremos haciendo nuestro trabajo y gracias a los pueblos que hemos visitado, a los estados que hemos visitado, por el respaldo que nos han brindado, por el coraje que han tenido de ponernos al tanto de toda esta corrupción y de las obras que, afectando su calidad de vida, pues han sido objeto de dinero que se ha perdido y extraviado. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Macario González. Tiene la palabra el diputado Guillermo Palacios. Diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela, colegas diputados integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblos de Venezuela. Venezuela en quiebra. La crisis por la cual atraviesa el país es de todos los órdenes, no solo en el aspecto económico, financiero, político, institucional, moral, ético y social, sino igualmente lo relacionado con la infraestructura. Y esto lo decimos con nostalgia, porque los indicadores en todos los sectores nos colocan como uno de los países del mundo con mayores dificultades en materia de desarrollo y más corruptos de América y del mundo, lo cual nos hace ser poco atractivos para la inversión nacional e internacional. Un país cuya base financiera era sólida y tenía una de las más importantes empresas del mundo, como era PDVSA, hoy se nos ubica como maulas y tramposos. La infraestructura es uno de los elementos básicos en los indicadores para medir el desarrollo de un país. Hoy podemos percibir cómo se ha convertido en chatarra la gran mayoría de las edificaciones para los diferentes servicios. La vialidad urbana y rural se ha deteriorado al extremo de que es difícil encontrar carreteras y autopistas en buen estado, y las del campo se han convertido en trochas por donde solo pueden transitar mulas. Las escuelas y los hospitales tienen grandes carencias por ausencia de mantenimiento adecuado. Las represas se encuentran sumergidas en el más absoluto abandono, por lo cual la prestación del servicio de agua potable se hace cada más exiguo. Y las obras de electrificación se han convertido en grandes íconos de la corrupción que han dado la vuelta al mundo conjuntamente con las estafas en PDVSA. Todo este cuadro se ha reducido a que hoy tengamos obras que se iniciaron pero han quedado inconclusas. Otras se anunciaron y se le asignaron recursos para su ejecución, pero son inexistentes, y otras que se encuentran totalmente inoperativas porque fueron mal construidas o simplemente no son útiles para el rol para el cual se proyectaron. Esta profunda crisis la reflejan los estudios realizados por instituciones dedicadas a evaluar el ranking de competitividad mundial como el International Institute, IMD, y el Foro Económico Mundial, los cuales en sus reportes anuales de competitividad nos sitúan en el último lugar en relación con los países de América y en el último lugar de 63 naciones evaluadas, en donde se miden indicadores sobre capacidad instalada, calidad, frecuencia y disponibilidad del servicio. Maduro, no vengas a cobiarnos, no te hagas el loco, no vengas a mentirnos. La ineficiencia, la corrupción, las mentiras y las farsas han contribuido al rotundo fracaso que exhibe la dictadura y se demuestra con la lista de estafas y elefantes rojos en el país, destacando en Venezuela obras registradas por
por más de 116.000 millones de dólares que se encuentran inconclusas, abandonadas, desmanteladas y convertidas en chatarras, entre las cuales destacan el Centro Nacional de Oncología en Guarenas, el Hospital Central de Urología en el Guárico, la Central Hidroeléctrica Tocoma y la Termozulia, el Proyecto Agrario Socialista en la planicie de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco y el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el sistema ferrocarrilero nacional y los metros del país. Y en el estado Lara, la represa Yacambú-Quibor, la represa Dos Bocas, terminal de pasajeros y trasbarca, ferrocarril de Barquisimeto a Puerto Cabello, saneamiento del río Turbio, conclusión de la carretera Gamelotal-Buría, Saraíto de Boro en el Tocuyo, fracaso en viviendas del Plan Café en Sanare, viviendas populares en diferentes sitios del estado, ciudad bicentenaria en los terrenos del ferrocarril, complejo habitacional Ali I en Caudare, central azucarero Argimiro Gabaldón en Carora, planta concentrada de alimentos para animales en Carora, construcción de fábrica de cemento Los Arangues en Carora, sistema de riego en Río Tocuyo y en el Valle de Quibor. Todo lo cual ha traído como consecuencia el decrecimiento de la economía del país. Ha afectado directa o indirectamente a más de 7 millones de personas, los cuales al no tener posibilidad de solventar sus necesidades han tenido que irse del país, ya que ha habido disminución de la calidad de los servicios y se han perdido más de 1.200.000 puestos de trabajo, afectando seriamente el Producto Interno Bruto del país. Esta realidad inobjetable nos permite plantear que próximamente vamos a denunciar a los responsables de la corrupción, desmantelamiento y paralización de la culminación de la represa Yacambú-Quibor en el concierto internacional, ya que se trata de una grave violación a los derechos humanos de más de 1.700.000 personas que hoy padecen una severa crisis de agua en el estado Lara. Por último, ciudadano presidente, vamos a solicitar su venia para que proyecten unas láminas donde se refleja la crisis de infraestructura en el país y en el estado Lara. Es todo. Gracias, presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Guillermo Palacios. Para concluir el debate, la palabra del diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento. Adelante, diputado Juan Pablo Guanipa. Entiendo, hay una solicitud del diputado Palacios. Adelante, y luego el diputado Guanipa. Ciudadano Juan Guaidó, presidente e integrantes de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional. Ciudadanos de nuestra patria. Lo que vive Venezuela es una tragedia sin precedentes. Un grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo, al terrorismo internacional, a la delincuencia común, a países sometidos por dictadores, ha secuestrado a toda la nación venezolana con consecuencias gravísimas para el país y para la región. Han acabado con el Estado de Derecho, lo cual se traduce en 3 gravedades. La proscripción de ese elemental principio de la separación de poderes que busca que el poder contenga al poder. La destrucción del principio de legalidad que somete la actuación de todos, especialmente de los funcionarios públicos, al imperio de la ley. Y el respeto a los derechos humanos y sus garantías constitucionales. Eso no existe en Venezuela. El hecho de que se haya roto la institucionalidad política ha traído como consecuencia que tampoco haya institucionalidad administrativa y económica, y la consecuencia de eso es la ineficiencia, la corrupción, la desnaturalización de lo que debe ser el gobierno como integrante del Estado. Ya no se busca la calidad de vida, el bien común, el progreso de los venezolanos. Ya no podemos contar ni con producción, ni con salario, ni con servicios públicos, ni con nada. Así estamos. Pero también la falta de Estado de Derecho e institucionalidad nos ha llevado a niveles desbordados de corrupción. Que siempre la ha habido, cierto. La corrupción
es siempre injustificable. Pero los niveles a los que ha llegado esta gente se han convertido en una bofetada a una ciudadanía que hace todos los esfuerzos para sobrevivir, para comer, para que sus hijos estudien, para que haya trabajo productivo, para que el salario alcance, para tener lo básico: agua, gas, electricidad, gasoil, gasolina, transporte. ¡Qué contraste el de nuestra Venezuela! Una nación depauperada y un grupo de sinvergüenzas enchufados que exhiben sin pudor una ostentosa vida producto de su robo descarado e impune. Somos testigos y avalamos el informe que presenta en esta sesión la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, porque hemos ido a cada una de las giras que han servido para recorrer 13 estados de nuestra Venezuela y ese desastre está a la vista. Obras para las que se invirtieron miles de millones de dólares y que hoy no son otra cosa que necrópolis llenas de monumentos ruinosos o de desolación dolosa. Esta gente expropió y robó, contrató obras millonarias sin licitación y sin el cumplimiento de los extremos básicos de la ley y del decoro. Chávez y Maduro anunciaron las más modernas redes de ferrocarriles, metros y teleféricos, los mejores hospitales especializados en áreas tan sensibles como la oncología o la urología, entre otras, el mejor sistema eléctrico de América, los más avanzados sistemas de producción y distribución de agua, represas y embalses para todos, grandes proyectos gasíferos, las más modernas autopistas y distribuidores, el impulso de la industria petrolera, la optimización de la infraestructura universitaria, las mejores fábricas y plantas para la producción y el procesamiento agrícola. Todo fue mentira, todo fue corrupción. Hoy toda esa mega Venezuela está reducida a lo que vemos en nuestro día a día. No hace falta describirlo. Mientras ellos se exhiben con los bolsillos llenos y las manos sucias de corrupción y sangre, nuestra Venezuela luce arrasada, como si hubiéramos sido víctimas del más agresivo huracán que haya pasado por el globo terráqueo. No les puedo negar que todo esto produce profunda indignación, y cada vez que visitamos alguna de esas obras de desidia y corrupción, hacemos el compromiso de seguir luchando hasta lograr que se vayan Maduro y sus cómplices y podamos iniciar ese grande y necesario esfuerzo de relanzamiento, reconstrucción y transformación de nuestra patria venezolana. La justicia nacional actuará. La justicia internacional está actuando lento pero con paso firme. Y quienes tengan responsabilidad política, administrativa o penal tendrán que rendir cuentas a la Venezuela de instituciones que queremos construir. Que este trabajo de la Comisión de Contraloría sea solo un paso en la consolidación del gran expediente de la corrupción desde 1999 hasta nuestros días. Desde el Plan Bolívar 2000 hasta las barbaridades que hoy se recrean en este informe. Que todo esté bien documentado y que podamos acudir a las instancias internacionales para que hagan lo que la justicia nacional intervenida no puede hacer porque carece de independencia, autonomía y libertad. Sigamos en esta lucha porque Venezuela... Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Último punto de la sesión del día de hoy. Agotada la materia, se levanta esta sesión y se convoca para el día martes, si menos que haya una sesión extraordinaria. Atentos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.